Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, ahí estáis viendo en pantalla un logotipo perteneciente a una marca que es una marca que es referencia dentro del mundo audiófilo y dentro del mundo del audio. Actualmente esta marca pues fabrica con unos estándares muy altos de calidad y abarca muchos campos dentro del mundo del audio. Audio portátil, audio para automóvil, audio para embarcaciones marinas, una marca con unos estándares de fabricación y calidad muy altos. A lo largo de todas estas últimas décadas, esta marca ha ido aportando pues grandes equipos, algunos son iconos dentro del mundo audiófilo y siempre evidentemente manteniendo los estándares de fabricación y calidad propuestos desde el principio. Ahí en pantalla estáis viendo algunos modelos bastante icónicos de esta marca. Ha intentado mantener a lo largo de todos estos tiempos su filosofía de diseño plasmada en el aspecto exterior de la marca. Cuando observamos uno de estos equipos no hace falta ver la marca para saber que es un equipo Macintosh o Macintosh. Muchos de estos equipos han sido y son soñados por muchos aficionados del audio y por muchos audiófilos. Todas las grandes marcas del audio tuvieron un inicio allá más o menos a mediados del siglo XX y evidentemente ese inicio pues fue impulsado en la mayor parte de los casos por ingenieros electrónicos que con la tecnología de aquella época pretendían conseguir el mejor sonido. Evidentemente en aquella época la tecnología de amplificación de audio pues se basaba en la válvula termoiónica. Esta empresa fue fundada por Frank McIntosh, ingeniero electrónico, con el fin de diseñar amplificadores de una calidad superior a los que existían por entonces. Frank McIntosh se unió a otro gran ingeniero electrónico llamado Gordon Gau, el cual vemos aquí en pantalla, y juntos iniciaron este increíble camino hacia la excelencia de la amplificación de señales de audio y el tratamiento de las mismas. Bueno, aquí en pantalla podemos ver a los dos fundadores de esta fabulosa empresa. Estas dos personas forman parte del Salón de la Fama, puesto que fundaron esta gran y duradera empresa. Pero este vídeo de hoy no va dedicado en sí a esta empresa. Más bien quería hacer esta introducción para destacar a este señor que fue ingeniero electrónico. En la primera parte de la empresa, el presidente fue Frank McIntosh y este señor, como ingeniero, fue el máximo responsable de los laboratorios de investigación de la empresa. Todos los proyectos de audio pasaban por sus manos y por su aprobación. En la segunda época de la empresa pasó a ser presidente y fue presidente y responsable de la sección de ingeniería electrónica hasta su fallecimiento aproximadamente sobre el año 1990. Evidentemente desde 1945 hasta 1990 este señor tenía acumulada una altísima experiencia en sistemas electrónicos de amplificación y en sistemas de audio en general. Uno de los grandes ingenieros del audio tal y como lo conocemos a día de hoy. Como estoy comentando, el vídeo de hoy no trata de hablar sobre esta marca. Con este vídeo lo que realmente pretendo es aportar un poco mi punto de vista al mundo de los cables de altavoces. Y ahora comentaré realmente qué tiene que ver este señor con el tema referente a los cables que quiero comentar en este vídeo. Pero antes quiero comentar algunos aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de analizar los cables de audio, un tema ya demasiado repetido en este mundo del audio. Realmente esto es una opinión mía, un tema que se sigue repitiendo por la gran fuerza que ha tenido siempre el marketing dentro de este mundo y bueno, todo lo que conforma el mundo audiófilo o, como yo digo, el imperio audiófilo. Presuntamente hay muchos intereses detrás de este mundo de los cables de audio, un producto cuya manufactura es infinitamente más sencilla que cualquier circuito electrónico destinado al tratamiento de señales eléctricas de muy bajos niveles y de diversas frecuencias. Bueno, y aquí en pantalla se ve un esquema simplificado de la conexión de un amplificador a una caja acústica a través de un cable. Estos tres componentes, la inductancia, la resistencia y la capacidad, son los tres elementos eléctricos que se manifiestan cuando hacemos esta conexión, formando un circuito eléctrico cerrado por el cual fluye la energía eléctrica. Esta parte central sería el cable. Cada cable que utilicemos
utilicemos en esta conexión entre el amplificador y nuestras cajas acústicas presentará un valor diferente de inductancia, de resistencia, de capacidad. No habrá dos cables que presenten el mismo valor. Realmente la respuesta en frecuencia que obtengamos a partir de este conjunto que veis en pantalla, evidentemente no solamente va a depender del cable que utilicemos para la conexión, sino de todos y cada uno de los elementos que conforman este lazo o este circuito conformado por el amplificador, el cable y el altavoz. Variando cualquiera de los tres bloques principales que conforman este dibujo, obtendremos diferentes respuestas de frecuencia. En primer lugar, contamos con el amplificador, que desde el punto de vista del cable y del altavoz se comporta como una fuente de energía. Esa fuente de energía, en función del valor de la impedancia de salida del amplificador, puede tener dos caracteres distintos. Puede tender a comportarse como una fuente de voltaje constante o puede tender a comportarse como una fuente de intensidad constante, dependiendo de la impedancia de salida. Esa es una de las características principales que diferencian amplificadores de válvulas con los amplificadores de estado sólido. Los amplificadores de válvulas, en la mayoría de sus configuraciones, suelen tener impedancias de salidas altas. Sin embargo, los amplificadores de estado sólido de alta fidelidad suelen tener impedancias de salida muy baja, y esa es una de las principales diferencias que hay entre amplificadores de válvula y amplificadores de estado sólido de transistores. Otro elemento muy importante en este conjunto es la caja acústica, formada por el altavoz, el cableado interno y los filtros pasivos que normalmente suelen llevar estas. Presenta una impedancia variable que depende de la frecuencia, valores altos de impedancia y valores bajos de impedancias. Bien, pues entonces contamos con tres elementos que van a determinar la experiencia acústica final. Tenemos que entender, cuando probamos cables para buscar diferencias, tenemos que ser conscientes de los otros elementos que conforman el circuito en el cual está incluido el cable. Si consideramos un cable ideal, imaginaros que no están estos elementos y este conductor va directamente al altavoz, al igual que este, bueno, pues los amplificadores de transistores en principio no deben tener problemas con la curva de impedancia que presenta el altavoz, siempre y cuando que la mayor potencia entregada por el amplificador, como resultado de la mínima impedancia presentada por la carga, no provoque una sobrecarga en el amplificador. Es decir, que el amplificador esté preparado en términos energéticos para aportar la potencia necesaria cuando la curva del altavoz alcanza su mínimo de impedancia. Prácticamente todos los amplificadores decentes que enseño en el canal no tienen problema para acometer curvas de impedancias de altavoces electrodinámicos de 8 ohmios o de 4 ohmios. Este altavoz puede presentar diferentes tipologías, diferentes curvas de impedancia, que el amplificador siempre va a tender a entregar una respuesta en frecuencia plana, puesto que su impedancia de salida es mínima, puesto que el amplificador tiende a comportarse como una fuente de tensión constante y va a tender a mantenerla plana. En los casos de amplificadores valvulares, cuya impedancia de salida interna es alta o bastante alta con respecto a los amplificadores transistores, pues cuando le conectamos una carga, una impedancia, la respuesta en frecuencia del amplificador va a tender a adaptarse a la curva de impedancia del altavoz, puesto que el amplificador tiende a comportarse como una fuente de intensidad constante. Mediríamos una respuesta en frecuencia que se adapta a la curva de impedancia. Tendríamos diferentes respuestas en frecuencia en función de los diferentes altavoces que le conectemos. Ahí puede venir quizá el término de match o sinergia en amplificadores con alta impedancia de salida, que no es el caso de los amplificadores decentes de alta fidelidad de estado sólido. En ese tipo de amplificadores no existe el match entre diversos altavoces y diversos amplificadores. Todos tienden a entregar respuestas en frecuencia planas al altavoz. Ya lo que el altavoz haga con esa respuesta en frecuencia pues dependerá de la calidad y de las características constructivas del altavoz. Eso en el caso de que tuviéramos un cable ideal. En la realidad, los cables, pues valga la redundancia, son reales y presentan este modelo que está aquí simplificado de impedancia, resistencia, capacidad. Si dejamos fijos estos dos elementos, el mismo altavoz y el mismo amplificador, y vamos cambiando los cables, evidentemente cada cable aportará una inductancia, una resistencia y una capacidad distinta porque dependen de las características físicas del mismo y de la disposición
que tengan entre ellos con respecto a la capacidad. De las 3 magnitudes, la más significativa, la que más puede aportar un cambio al sistema, es la resistencia, puesto que cables que tengan una longitud de 5 metros entre el amplificador y el altavoz en instalaciones domésticas, en esas longitudes las componentes de inductancia y de capacidad son extremadamente bajas. En primer lugar, si hablamos de la capacidad no influye tanto en que se reduzcan las frecuencias altas, porque para eso tendríamos que contar con distancias de cables muy altas, alejados de la realidad y de los cables normales que solemos poner. Esta capacidad quizás en algunos amplificadores pudiera afectar al bucle de realimentación negativa, haciendo que el amplificador pudiera tender a autooscilar. Eso, muchos cables muy caros suelen tener capacidades parásitas bastante altas que pueden llevar a oscilar al amplificador. No es lo normal y bueno, por lo general eso no suele ocurrir. Quizás ese sea el mayor efecto que puede tener la capacidad que presenta el cable. En la bobina, al estar en serie con el altavoz, la parte que más influye va a ser la reactancia inductiva. Influye en la parte alta de la frecuencia y ya digo que normalmente son valores muy bajos y sería una influencia totalmente insignificante. En la componente eléctrica del cable que más puede influir entre la relación del amplificador y el altavoz es la resistencia. Si tenemos amplificadores con impedancias de salida muy bajas y tenemos cables con resistencias altas, pues desde los bornes del altavoz esa resistencia estaría en serie con la impedancia sumándose, y si la resistencia es de un valor que ya empieza a ser considerable, desde el altavoz el amplificador tendiese a comportarse como una fuente de intensidad. Por lo consiguiente, la respuesta en frecuencia se iría adaptando a la curva de impedancia del altavoz. Aquí estoy viendo diferentes respuestas en frecuencia que se ha medido de forma acústica en el altavoz. La línea roja corresponde a la respuesta en frecuencia con la resistencia física del cable, que es una resistencia muy baja. Al conectar en serie resistencias de varios ohmios, la curva verde corresponde conectando una resistencia de 1 ohmio en serie con el altavoz, y la curva negra conectando una resistencia de 2 ohmios en serie con el altavoz. Podemos observar que efectivamente se pierde potencia, pero podemos también observar que no es la misma en toda la banda de frecuencia. Podemos ver que aquí se pierde más potencia en esta zona de frecuencias y aquí se pierde menos potencia. Lo que ocurre realmente es que al ir aumentando la resistencia en serie con el altavoz, hace que el amplificador vaya tendiendo a comportarse como una fuente de corriente, por lo cual la respuesta del conjunto amplificador-altavoz tiende a seguir la curva de impedancia del altavoz. Bueno, como conclusión podemos decir que es la resistencia el parámetro más importante del cable, siempre y cuando que hagamos comparaciones de cables y esos dos cables tengan valores muy aproximados de resistencias, pues no se podrá percibir diferencia entre un cable y otro. Así sea un cable barato versus un cable ultra caro. Te podrías gastar altas cantidades de dinero en cables caros, pero tienes que saber que un cable económico, barato, que aproximadamente tenga el mismo valor de resistencia, no se va a poder diferenciar el cable caro del cable barato. También hay que decir que 5 metros de cables de cobre entre el amplificador y el altavoz, con una sección adecuada para la potencia máxima que pueda transmitir el amplificador al altavoz, bueno, pues esos cables ya de por sí tienen resistencias muy bajas. Muchos ingenieros importantes a lo largo de la historia, también otros que trabajaron en Macintosh, pues llegaron a estipular que mientras el valor de la resistencia del cable esté por debajo del 5% de la impedancia mínima del altavoz, no va a haber ningún tipo de problema. Y todos los cables que se prueben que tengan resistencias por debajo del 5% de la impedancia mínima del altavoz, no va a ser posible diferenciar unos de otros, siempre haciendo las comparaciones en el mismo sistema. Y quiero que sepáis que un cable de electricidad de cobre normal, de la sección adecuada para la potencia a transmitir por el amplificador hacia el altavoz, cumple con ese valor que debe de estar por debajo del 5% de la impedancia mínima del altavoz. Hace ya un tiempo hice un vídeo, os lo dejo por las tarjetas, os aseguro que ese cable de altavoces que podréis ver en ese vídeo, solamente mejorando las conexiones con unas bananas de calidad, tendréis el mejor cable de altavoz posible en vuestra instalación doméstica. No es necesario gastar altas cantidades de dinero en cables de altavoces para mejorar el sonido, porque prácticamente estarías gastando en marketing y publicidad. Como conclusión también deciros que evidentemente cada cable que insertemos en un sistema, si medimos con el instrumento de laboratorio correcto y con la precisión exacta,
pues vamos a visualizar las diferencias que aporta cada uno de los cables. Y esto es algo que durante décadas, pues muchas personas, incluso algunos ingenieros y muchos audiófilos, pues han aplicado su experiencia en realizar estas mediciones, que demuestran efectivamente de manera concluyente que sí existen las diferencias entre los cables. Pero esto es algo muy evidente. No hay dos sistemas eléctricos o electrónicos que midan igual. Evidentemente dependerá de la precisión, exactitud y coherencia de la medición que hagamos o del proceso de medición que hagamos. De hecho, de estas diferencias se han dedicado vídeos, se han escrito en foros, en revistas, muchas personas han entrado en discusiones sin sentido sobre estas diferencias en las mediciones. Incluso se han entablado arduos debates al respecto. Pero ahora cabe la siguiente pregunta. ¿Se pueden oír esas diferencias? Y es aquí donde volvemos a este señor, a Gordon Gao, uno de los ingenieros más importantes del audio. Bueno, pues este señor se le ocurrió hacer una prueba para buscar respuesta a la pregunta que acabo de decir. ¿Se pueden escuchar y se pueden apreciar por nuestro oído estas mínimas diferencias que podemos medir con el procedimiento y la instrumentación adecuada? Pues para ello este señor fabricó una serie de cajas de conmutación. Estoy hablando de Gordon Gao, presidente del laboratorio de ingeniería electrónica de Macintosh y después presidente de la empresa. Diseñó esta caja maestra junto con dos cajas esclavas que estáis viendo aquí en pantalla. Bueno, la maestra se colocaba junto al amplificador y estas dos esclavas se colocaban entre la caja maestra y las cajas esclavas, se colocaban diversos cables de altavoz. En concreto podíamos colocar 3 altavoces distintos y este es el conmutador, de tal forma que este conmutador va conmutando entre un cable y otro de manera simultánea. Una prueba AB instantánea de conmutación. Ya la diseñó Gordon Gao, presidente de Macintosh, cuando comenzaron la moda de los cables audiófilos caros y ultracaros. Hizo pruebas de cables normales de electricidad contra cables audiófilos y concluyó que nadie fue capaz de distinguir un cable de electricidad normal de un cable caro audiófilo. Ni sus propios clientes de equipos Macintosh, ni distribuidores de material eléctrico electrónico a su empresa. Este señor realizó la prueba en muchas ferias de audio y nadie pudo en ningún momento diferenciar el cable barato del cable caro. Bueno, esta prueba que realizó el presidente de Macintosh, Gordon Gao, durante mucho tiempo en diversas ferias y shows de audio, pues tuvo una consecuencia, teniendo en cuenta que ya el marketing sobre estos cables caros comenzó, pues los clientes de Macintosh no acababan de ver bien los equipos Macintosh, que su filosofía de diseño y su publicidad se basaba en la calidad y en el aporte a la alta fidelidad, pues no les gustaba a los clientes ver estos magníficos equipos conectados a cables baratos, teniendo en cuenta, como ya digo, que la publicidad y el marketing, esa maquinaria tan poderosa, ya había comenzado a funcionar. Por consiguiente, Gordon dejó de hacer estas pruebas y en ferias posteriores ya aparecían los equipos Macintosh con los cables caros. El poder del marketing es infinito. A pesar de la eficacia de la prueba que durante un tiempo demostró Gordon sobre la verdad de los cables, bueno, pues las personas que visitaban los stands en las exposiciones de Macintosh y que habían experimentado esa demostración comenzaron a sentirse molestas por el hecho de que estuvieran utilizando cables pues baratos y comunes para los equipos en lugar de marcas populares de cables de altavoz audiófilas. Por aquello entonces la demanda de cables de alta calidad estaba en aumento y parecía ser una nueva área de marketing para muchas empresas. El éxito de la industria de los cables para altavoces es debido a la habilidad experta que tuvieron ciertas empresas en el mundo de las ventas y del marketing. Sin embargo, para Miguel Ángel Racero, un cable común en el cual se estudie la resistencia como uno de los 3 parámetros eléctricos que lo definen, va a ser imperceptible al oído con respecto a un cable caro. Aunque siempre habrá personas que quieran tener un cable caro, no porque haya diferencia audible, sino también porque puedan valorar el orgullo de tener un cable caro en un equipo de prestigio, de una forma similar a cuando tenemos un Rolex puesto en nuestra muñeca. Bueno, a continuación voy a mostrar mi humilde prueba de caja de conmutación
maestra, esclava, mi mayor respeto a todas estas marcas que aportaron al mundo del audio que conocemos hoy y sobre todo a las personas que iniciaron este increíble camino sin las cuales no conoceríamos el audio como lo conocemos a día de hoy. Al final, todas estas personas fueron, son y serán ingenieros. Esto que tengo aquí es un relé industrial con doble contacto conmutado, capaz de soportar 10 amperios a 250 voltios. Bueno, pues con este tipo de relé voy a hacer la caja de conmutación. Es importante saber que este relé simplemente lo único que lleva en su interior son esos contactos que estáis viendo ahí. Pues eso se comporta de una forma lineal. Vamos a medir la resistencia que tenemos ahora en esta posición normalmente cerrada entre los pines correspondientes. Lo primero que voy a hacer va a ser medir de forma relativa la resistencia que tiene esta conexión. Ahí estáis viendo la resistencia que presenta esta conexión. Esta medida la pongo como referencia y ya podemos medir exactamente los ohmios de este elemento. Es aproximadamente unos 10 miliohmios. Y en esos 10 miliohmios influirá la propia conexión de la banana con el pin del relé. Este tipo de relé no ofrece ningún tipo de resistencia a la señal de audio que va hacia el altavoz. Pues con este relé y en una de estas típicas cajas de montaje voy a montar una caja de conmutación para hacer una comprobación entre los cables de altavoces que estamos viendo en el vídeo. Bueno, en pantalla estáis viendo dos cables de diferentes marcas. Estos son cables reales, no son ningún tipo de modelo matemático ni ningún tipo de dibujo en un papel. Y como son cables reales, pues miden distinto. No hay dos cables que tengan la misma resistencia, la misma inductancia o la misma capacidad o lo que conforman esos elementos que se conoce en electricidad como impedancia. Desde el punto de vista de la impedancia, al final el cable opone una oposición al paso de la corriente alterna y esa posición va a depender de la frecuencia. Pues también estos cables reales tienen diferentes impedancias. Yo voy a obtener esos valores con un instrumento de precisión que tengo, que es este medidor LCR de la marca Kisai, pero también vamos a pasar a medir las características eléctricas del cable que yo utilizo en mi sistema, que es un cable de electricidad de una marca española que vale 1 € y poco el metro. A ver, evidentemente hay otros aspectos que hay que tener en cuenta, como por ejemplo este cable pues se ve de una construcción muy recia, una goma muy flexible. Se ve un cable que está bien hecho, muy buena banana, el dueño del cable se lo ha puesto después, tiene una resistencia mecánica muy buena, la verdad es que sí es un cable que tiene una construcción pues muy buena. Este de aquí es un cable un poco más endeble, pero para el uso que va a tener es más que suficiente, es un poco más rígido que el cable rojo y esto es un cable al igual que el rojo que van a durar toda la vida. Pero sinceramente lo mismo puedo decir de este cable. Es verdad que es un poco menos flexible que este, pero es igualmente rígida, dura y esto también va a durar toda la vida. He puesto unos conectores muy sencillos, podría poner este tipo de conectores. Pues nada, tengo los cables tirados sobre la mesa. Por ejemplo, voy a medir entre este negativo y el otro extremo. Me arroja una inductancia de 2,70. Voy a colocar aquí y ahí 2,50 microhenrios. Cortocircuitando el extremo pues nos arroja una inductancia de 1,50 y nos arroja una inductancia de 1,3738. Me da más inductancia este cable que el cable de electricidad. Vamos a pasar a mirar ahora a ver la capacidad. 329 picofaradios, 250 picofaradios. Es decir, este cable aún tiene menos capacidad que el cable caro. Vamos a medir ahora la resistencia. 0,047 ohmios, 0,047 nos daba este, 0,057. Este cable presenta más resistencia, más inductancia y más capacidad que el cable económico barato. Evidentemente ningún elemento real mide igual. Estas diferencias que hay mínimas van a repercutir en el rendimiento acústico del equipo de una forma insignificante. No va a haber diferencia significativa audible entre este cable y este de aquí. Vamos a medir ahora este de aquí. Esta manguera lleva los dos cables, este sin embargo, bueno, pues va solamente un cable, hacen falta 2 unidades de esta para poder conectar el altavoz. Pues prácticamente lo mismo que teníamos antes. Este presenta un poco menos inductancia que este de aquí, es una diferencia muy pequeña. Si miramos ahora la resistencia, 0,037 ohmios. Recordamos la del cable económico, 0,46 ohmios. La resistencia que presenta el cable pues va en función de las características físicas del cable. Este tiene mayor sección en milímetros cuadrados que este. Las medidas que he tomado pues evidentemente dependen de las características físicas del cable. Los tres cables tienen la misma longitud pero tienen diferentes secciones del conductor. Pero los tres son perfectamente válidos para las condiciones que he comentado a lo largo del vídeo, tanto en potencia
como en el entorno doméstico a utilizar. También la medida que hemos tenido pues es una medida sencilla, simple, con este medidor de precisión. En la medida de parámetros eléctricos tenemos tres valores importantes. Uno es el valor teórico, otro es el valor real y otro es el valor medido. El valor real es el que pretendemos conseguir en los procesos de medición, es el más difícil de conseguir, y lo que habéis visto ahora es el valor medido, que incluye el valor real más los errores propios del sistema de medición y capacidad de inductancias parásitas de la conexión de la pinza con respecto al cable. También podríamos incluir los efectos parásitos de las puntas de medición, pero este equipo tiene una función que minimiza lo máximo posible el efecto de las puntas de conexión entre el primer componente electrónico de medición que se encuentra en la entrada y la conexión final de la punta de medición. Eso se elimina a través de uno de los dos procedimientos de calibración que tiene el medidor. Evidentemente, antes de obtener las medidas que habéis visto, he pasado por ese procedimiento de calibración, minimizando los efectos parásitos de las puntas de conexión. De estos tres cables voy a coger el que mejores prestaciones ha tenido, que es este de aquí. Este lo voy a eliminar y voy a coger estos dos cables. Este es el que ha medido un poquito mejor que este, pero una diferencia insignificante. Y vamos a utilizar estos cables para conectar el amplificador al altavoz y vamos a conmutar entre uno y otro en directo de forma instantánea, a ver si notamos alguna diferencia. Pues he fabricado una nueva caja de conmutación. En su interior lo único que hay es un relé de potencia de calidad, que lo que hace es conectarme esta salida, me la conecta o a esta entrada o a esta entrada. Bueno, y un pequeño transistor que le he puesto para comandarlo desde una señal de control. La señal de control la voy a sacar de la misma etapa de potencia. Voy a coger la etapa de potencia que tiene selector de pareja A y B y voy a hacer la siguiente conexión. Voy a conectar un cable aquí, en esta entrada. Voy a conectar el otro cable aquí. ¿Veis, no? Esta conexión la voy a llevar al altavoz. Para la conexión entre la caja y el altavoz he utilizado este cable de alta calidad. Y como ya digo, la señal de control del relé interno que voy a conectar aquí la voy a sacar de la misma etapa de potencia. Los otros extremos de los cables pues los voy a conectar uno en la pareja A y otro en la pareja B. Con el selector de parejas de altavoces estaré conectando o el cable A o el cable B. Del mismo selector de parejas de altavoces he sacado una señal de control que voy a llevar hasta la caja de conmutación. En todo momento solamente habrá un cable conectado al altavoz. Vamos a hacer esta prueba y vamos a ver si hay alguna diferencia audible a la hora de probar este cable con respecto a este cable, pues 80, 90 o 100 veces más barato que él. Lo tengo todo configurado para que actuando sobre el conmutador de pareja de altavoces del amplificador, pues se conmute tanto en la salida del amplificador como a la entrada del altavoz, se conmute un cable u otro. Voy a acercar la cámara para que veáis un poco más de cerca la configuración. Disculpad por el movimiento. A la salida del amplificador, bueno, pues tengo conectado los cables de altavoces. La de arriba es la pareja A y la de abajo es la pareja B. Y los dos cables discurren pues hasta la caja de conmutación. Veis, a la izquierda tengo el cable de control que me manda la señal de conmutación y a la derecha el cable de alimentación para el circuito de control de los relés. Y ya de ahí, a través de ese cable rojo que se ve ahí al fondo, pues se conecta con el altavoz. El cable de control pues viene del RCA que yo le he puesto al amplificador. Cuando yo estuve sobre el conmutador de pareja de altavoces, pues iré conmutando alternativamente tanto a la salida del amplificador como a la misma entrada del altavoz. Iré conmutando un cable y el otro. Recordad que cuando cambie de pareja, pues pasa a la segunda pareja donde tengo otro cable diferente y también manda la orden a la caja de conmutación donde también me cambia el cable. Voy a darle al play a la música. Well, my friends feel
Bueno, pues ya he hecho la prueba. Ahí hay un cable y ahí está el otro. Voy a mostraros que efectivamente está todo conectado. Voy a ver si puedo soltar la cámara. Ahí. Bien, pues por aquí detrás tengo las conexiones realizadas. Ahí estáis viendo. En la pareja A tengo este cable y en la pareja B, que está debajo, tengo el otro cable. En el canal, este es el canal derecho. El canal izquierdo, tanto de la pareja A como de la pareja B, están libres. Y aquí estáis viendo el cable de control que manda la señal a la caja de conmutación. Este cable, la señal la he sacado yo del interior del amplificador y le he puesto un conector RCA. Y por aquí quiero que veáis que tengo el micrófono grabando. Ahí lo estáis viendo. Bien. Y ahí tengo la caja de conmutación. Voy a bajar el volumen. Este cable de aquí es el cable de alimentación para un pequeño transistor que hay dentro, que es el que activa el relé a la orden o con la señal de control que viene del amplificador. Ahora mismo en esta posición del conmutador pues hay un altavoz funcionando. Voy a darle un poco de volumen y voy a quitar por ejemplo este. Está bien apretado, ¿veis? Bien, y si conmuto a la otra pareja, ahí está sonando el otro. Este de aquí. A ver si puedo quitarlo. Este, ¿veis, no? En todo momento hay un cable conectado. Bueno, ahora no puedo apretarlo con una mano, pero está haciendo contacto este uno y este el otro. Si vuelvo a cambiar, está sonando este. Ahí veis. Y si cambio al otro, perdón, al otro lado, aquí, está sonando el otro.